Ok, listo. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los temas que ya hemos iniciado en tema de formas farmacéuticas. Y bueno, las principales que ya estamos viendo y la que nos toca el día de hoy, como continuidad a nuestros procesos que estamos ya en revisión, es la forma semisólida. Esta forma semisólida tiene una característica muy peculiar porque pues la mayoría de esas formas son preparaciones propiamente que se utilizan en su gran mayoría para el uso del cuidado de la piel o que afectan directamente sobre la piel. Eh, Hay alguna clasificación que se usa como pastas dentales y otras que vamos a ver adelante, pero son preparaciones principalmente que se aplican sobre la piel o sobre ciertas mucosas, como es la parte de las glándulas salivales en la parte de la boca. Y vamos a ver unas aplicaciones más adelante. Su principal característica es que tiene un aspecto homogéneo y se definen como preparados que tienen una textura y una peculiaridad en su tamaño de partícula que se define por la cantidad de los centipoes o el número de centipoes con los que se caracteriza su tamaño de partícula. Como les decía, son preparaciones tópicas, están constituidas por una base simple o compuesta. Para algunos de ustedes va a ser un poquito, bueno, los que no manejan mucho la química, va a haber palabras como la palabra base, como la palabra de recipientes y todo eso. Lo vamos a ir viendo una definición muy simple, muy amigable, sobre todo para que no se conflictúen en un momento dado y que se les desvíe un poquito el concepto, ¿no? Básicamente sería por ese el tema de que algunas palabras que si tienen alguna duda con todo gusto las aclaramos de manera muy rápida, ¿no? Entonces decíamos que son composiciones que influyen principalmente sobre el cuidado de la piel y de acuerdo a su base se pueden caracterizar como hidrofílicas o hidrofóbicas, que quiere decir que pueden mezclarse con agua o pueden repeler la mezcla con el agua. Y ahí es cuando ya vienen un poquito las fases sol, base agua o base aceite. Estas preparaciones pueden tener excipientes o diferentes diluyentes y cada una de ellas tiene su característica. A continuación vamos a ver un poquito los diferentes tipos de semisólidos. Eh, Permítame, aquí está. Su composición de los semisólidos, estos se generan o se distribuyen por vehículos. Vehículos son la forma en la que se van a incorporar ellos y están conformados por los excipientes y pueden ser por medio de fases oleosas o fases base agua o con reactivos que de alguna manera se incorporan para generar una mezcla homogénea. También consideran que tienen conservadores dependiendo de las características de la forma farmacéutica o del principio activo con el que van a interactuar. Y algunos reguladores de pH, sobre todo porque algunas características que nos tenemos como ser humano es que nuestro cuerpo contiene un pH muy diverso y algunas de estas, digamos, formas farmacéuticas o sólidas deben de tener un pH compatible para que pudieran ser absorbidos de alguna manera por nuestro organismo. Están formados por una base llamada vehículo, como les comentaba anteriormente, en la que se disuelven o se dispersan uno o varios principios activos. Los excipientes son sustancias que se mezclan con los medicamentos para darles una consistencia y una forma. Sabor incluso, o algunas otras dan un poquito de textura, sobre todo cuando son medicamentos
que de alguna manera se tienen que aplicar de alguna manera, digamos que muy puntualmente en una zona, ¿no? Uno de los ejemplos de los excipientes son los polímeros, unos carbómeros, celulosas, microcristalinas y alcohol polivinílico. Digo, ya algunas palabras está por demás comentárselas, pero sí, sin embargo, se va a quedar aquí en el archivo para cuando tengan alguna duda de aspecto químico la puedan resolver sin ningún problema. La base oleosa, como les comentaba, existen diferentes formas. La base oleosa es, no sé si alguno de ustedes conozca el concepto de la base. Como tal, una base química es una sustancia que tiene la característica o la posibilidad de disolverse. Esto quiere decir que en su última línea, los iones pueden interactuar con aceite o con agua. Por eso se les empieza a ver base oleosa. Oleosa porque va a tener un contacto, una afinidad para mezclarse con los aceites o las grasas, ¿sí? Los reactivos, como les comentaba, son suavitantes polivaros. Estos lo que hacen es que empiezan a generar esa reacción química entre los iones para que las fases empiecen a tener interacción. Los solventes como el agua, el propilenglicol, el etanol o el alcohol isopropílico, pues son, como dice su nombre, solventes, son diluyentes que generan una interactúan entre ellos y los disuelven, agreden de alguna manera y a uno y al otro para que puedan tener una estabilidad entre la unión de los iones de ambos productos, ¿no? Algunos conservadores que también llevan es con el afán precisamente de mantenerlos una cierta cantidad de días y establecerles una fecha de caducidad aproximada, y dependiendo de cada uno de los productos o medicamentos se les va a adicionar la cantidad de conservadores a cada uno de ellos. Y también tenemos que ajustadores de pH, como es el hidróxido de sodio, el fosfato de sodio, que es lo que les decía anteriormente, ¿no? Nosotros en nuestro cuerpo mantenemos siempre un pH muy diverso. Entonces lo que hacen con esto es ajustar un pH ya sea ácido o químicamente para que pueda ser, digamos, absorbido y que cumpla con su función terapéutica a este producto. Este es a grandes rasgos lo que tiene una pasta, un semisólido. Los semisólidos se dividen principalmente por las siguientes categorías. Recordemos que estas categorías por lo regular siempre están basadas en una farmacopea. La farmacopea local de cada país las clasifica. En este caso, nosotros tenemos una clasificación a nivel general, como sigue a continuación, que son las pomadas, las cremas, los geles, pastas, lóbulos o supositorios. Y a continuación vamos a ver las características de cada una de ellas. En el ejemplo de la pomada, consta de un excipiente de una sola fase, en el que se pueden dispersar sólidos o líquidos. Las sustancias se emplean con una frecuencia en su formulación. Son la vaselina, la parafina y algunos aceites vegetales. Principalmente esa es la contextura de la pomada. Algunos tipos de pomadas son los absorbentes de agua. Pueden absorber grandes cantidades de líquido y sus excipientes son pomadas hidrófobas, a los cuales se incorporan emulgentes como la lanolina, los alcoholes, las grasas y las monoglucídidos y alcoholes grasos. ¿Sí? Sí tienen un poquito ahí el concepto, ¿verdad? Las hidrofílicas son las que pueden ser disueltas en agua. Perdón, se estaba perdiendo un poquito la señal. Les decía, las hidrofólicas no pueden ser disueltas en el agua y las hidrofólicas pueden ser disueltas en el agua. Eso depende de las características que tienen en su última línea para tener esa compatibilidad de absorber o ceder iones en la última etapa. Una diferencia entre la crema y la pomada es que la pomada fluye con dificultad y las cremas fluyen fácilmente. Además, las pomadas son siempre monofásicas.
De acuerdo al nivel de penetración de las cremas, se clasifican en epidérmicas, que son poco o ningún nivel de penetración, y dérmicas, con alto nivel de penetración hasta las capas profundas de la piel, y las subdérmicas, que poseen la capacidad de atravesar la piel, incluso llegar hasta el torrente sanguíneo. ¿Ok? En el tema de los semisólidos, las cremas y las pomadas son fuertemente utilizadas para suministrar medicamentos por medios cutáneos. Y bueno, ya vemos su clasificación. Están las epidérmicas, las dérmicas y las subdérmicas. Y dependiendo el tratamiento que requiera su piel, van a ser los niveles o el nivel de la pomada con la que ustedes van a trabajar. Bien importante que cuando tengan un tema de piel, siempre vayan con el dermatólogo para que les especifique y les haga los estudios correspondientes y determine qué tipo de crema o pomada tendrá que utilizar. No sé si recuerdan un poquito, retomando el tema de la expo que tuvimos, los que vimos algunos equipos de análisis, se les van a, se van a familiarizar mucho con esto porque muchos de los químicos que daban las explicaciones acerca de los equipos hablaban precisamente de este tipo de pruebas que se le hacen a los productos en el laboratorio de microbiología. Se les hacen pruebas físico-químicas para determinar principalmente algunos valores o algunas características que deben garantizar que este producto ya tenga y que contenga su función terapéutica y sobre todo que cumpla con los requerimientos normativos solicitados por las farmacopeas o por las legislaciones locales. ¿Qué es lo que principalmente van a evaluar? Su estabilidad de activos. Esto quiere decir que su producto determine que tiene la cantidad necesaria del activo, que es el que va a determinar la función terapéutica, ¿sí? Que tengan estabilidad, o sea, químicamente ellos no pueden estar inestables porque pueden generar una reacción no apropiada en el cuerpo. Entonces deben de mantener esa estabilidad a la hora de estar reaccionando químicamente. Van a analizar su comportamiento biológico, su viscosidad o su extensibilidad. Estábamos hablando hace rato de términos de viscosidad. La viscosidad es precisamente la característica que va a determinar su clasificación. A ver, creo que está hablando Julio. ¿Quieres hablar, Julio? Sí. Sí, Yo dime, tengo una pregunta. dime. Bueno, ahorita tomando en cuenta esto de la viscosidad, ¿yo puedo definir la densidad de una pomada por base de la viscosidad? O sea, todavía no me queda muy claro qué son los centipoes. No sé Ok, si hay alguna los información. centipoes, cada molécula, en cualquier forma farmacéutica, cada molécula debe tener un peso y una densidad. La, digamos que la característica principal en el caso de los semisólidos es la viscosidad y la extensibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la viscosidad? Porque es el tamaño de partícula que vamos a determinar. La viscosidad se puede determinar en centipoes o en miligramos o en gramos por segundo. Eso lo determinas tú. La unidad más usual para los semisólidos es la viscosidad. Si tú determinas la viscosidad, le generas mucha información a las personas que van a tomar una decisión, ya sea para un proceso, ya sea para una forma farmacéutica o para un equipo incluso, ¿no? Calcular un equipo o determinar cuál es el proceso idóneo para determinar esa viscosidad. Más adelante vamos a ver una etapa en la etapa de mezclado. Vamos a ver unos equipos que precisamente determinan el tamaño de partícula y con eso nosotros vamos a determinar la viscosidad y la extensibilidad. Quiere decir que se permita ser flexibles, que hagan esta contracción. Digamos, un poquito con lenguaje coloquial, que sean flexibles y que no sean tan tensos. Por ejemplo, los sólidos, ¿no? Que son muy compactos. Entonces los ejerces a una tensión y se fracturan. Estos, en un momento dado, vamos a ver incluso pomadas o por ahí pastas que tienen una viscosidad muy fuerte
que tú los puedes ir alargando y llega un momento de que su flexibilidad les da esa extensividad. Todo eso se mide y se determina para que podamos nosotros tener un medicamento acorde a las necesidades de la función terapéutica que esperamos. Ahora, pues la viscosidad como tal es el tamaño de partícula que nosotros necesitamos en ese producto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo las formas sólidas que decíamos nosotros tenemos un tamaño de partícula que también este está en micrones? ¿Por qué? Porque es otra unidad de medición. Esto se va a medir en centipues, porque es la cantidad, el tamaño de partícula viscosidad que va a determinar la viscosidad de nuestro producto. Es una forma de cuantificar ese nivel de viscosidad. No sé si te aclaré. Sí, 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 me quedó. Y yo no puedo determinar, porque por lo que estoy entendiendo son cosas totalmente diferentes, determinar la densidad desde la viscosidad, ¿no? Sí la puedes determinar. Sobre todo, es que de hecho es un parámetro que debes de establecer o lo tienes establecido en tu receta de proceso. Cuando tú generas un proceso, estás realizando la mezcla y todo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver las etapas del proceso. Vamos a empezar con vamos a tomar una parte del mezclado. Cuando tú estás mezclando, ya estás homogenizando todos los diluyentes, los excipientes, la materia prima, el principio activa, todo eso ya lo estás mezclando, ¿ok? Cuando el área de control de calidad toma la muestra, en ese momento ellos van a determinar ese nivel de viscosidad y lo que van a decir es, ¿sabes qué? Tu viscosidad está en 2000 centipues. Ah, pero ¿qué nos dice la receta? No, que la viscosidad debe de estar en 1500, no mayor a 1500. O la otra es, te puedes decir, ¿sabes qué? Tiene que estar arriba de 5000. Entonces, lo que pasa ahí es que tú debes de ajustar el proceso o rechazar el producto. Para eso se hacen estas pruebas, para determinar que nuestro producto está cumpliendo con las especificaciones de nuestra receta. Recordemos que cuando nosotros vamos a la COFEPRIS y damos de alta una receta, ahí se establece todo el proceso, todo, 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 todo. No puedes minimizar o no puedes dar por alto algún parámetro porque tiene que estar debidamente registrado. Si tú no lo registras, estás incumpliendo, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros críticos de un proceso es precisamente la evaluación físico-química. Y allí en esa evaluación físico-química, tú determinas qué valores debes de encontrar en todas aquellas unidades o en todas esas pruebas que le vas a hacer. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, Diana. Diana, casi no te escuchamos. No se te escucha, Diana. Para COFEPRIS, para obtener un registro sanitario, nosotros las unidades, en qué unidades y a través de qué metodología se va a realizar, por ejemplo, la medición de la viscosidad. Obvio, si hay hay unas técnicas que vienen establecidas en la farmacopea y en esas nos dice bajo qué condiciones se tiene que hacer la medición, ¿no? Entonces, creo, bueno, a ver, de lo que me acuerdo, hay un equipo, bueno, hay un aparato automatizado y hay un equipo como, pues es como un instrumento más que otra cosa. Pero tienes que ir a las condiciones, por ejemplo, de condiciones ideales de 25 grados, o creo que son 20 grados y tanto de presión, para poder realizar ese estudio y que sea como equiparable unidades de densidad y de viscosidad al mismo tiempo. Pero son bajo esas condiciones y obviamente digamos que los cálculos de la densidad pues los sacas quizá de un producto puro, ¿no? Para los diferentes, no sé, aceites. Y nosotros, bueno, cuando yo estaba en SharingPlow, hacíamos algo así, o sea, hacíamos las pruebas físico-químicas para liberar si cierto aceite nos iba a ser útil para la producción de, no sé, el Coppertone, ¿no? Y entonces a partir de eso, ya una vez liberados los insumos, ya se genera la producción, ya sabemos cuánto tenemos que agregar de qué tanto, porque ya viene la fórmula, bueno, es la
orden maestra de producción. Ujú. Y a partir de eso, pues ya también tenemos un procedimiento y todo eso tiene una validación. Entonces, digamos que a partir de todo esto, yo aseguro, bueno, yo como producción, en este caso, que los parámetros no cambien o, bueno, que no impacten al proceso. Entonces, es más o menos de cómo se hace. O sea, sí hay tanto tablas como ya en cuestión, por ejemplo, de realmente hacerle el análisis físico-químico a la materia prima y al producto. Y hay también unos estudios, unas pruebas que se realizan en proceso. Entonces, en esas vamos verificando si el granel que va saliendo sale ya, por ejemplo, con las características físico-químicas adecuadas, y si es así, pues se deja seguir el proceso y se hacen, por ejemplo, si el proceso dura, no sé, un día, a inicio, medio, final, se van tomando muestras y se va evaluando que todo esto siga siendo consistente. Sí, así es, Diana. Muchas gracias por la aportación. Sí, como tú bien dices, el File Master es el que maneja toda esa información y está en apego a un requerimiento. Y todos esos mediciones se hacen desde que se hace como el monitoreo de materia prima y empieza todo el proceso. Y existen equipos especiales para que el área de control de calidad en sus áreas físico-químicas puedan determinar estos valores. Y pues obviamente todos esos los determinas una vez que los das de alta como medicamento y autorizado. Es muy interesante esa pregunta, sobre todo por lo que conlleva al análisis de todos los datos que se generan en un file master cuando está ya en proceso. Y esta es una pequeña parte, nada más como les decía, muy general para que no se pierdan en el mundo de la química farmacéutica, pero si podemos adentrar o tienen alguna duda, podemos adentrar en cada una de ellas para ver lo que es el file master, como dice Diana, y todos esos temas de interés, ¿no? Que pueden aportar algo más a clarificar o profundizar en estos temas. ¿Ok? Ivonne, creo que tenías hace rato un comentario, o me equivoco. Sí, bueno, una duda. Ok. Es que no entendí muy bien a qué se refiere lo de estabilidad coadyuvantes. Estabilidad coadyuvantes. Sí. Diana, ¿tú qué conoces por esto de estabilidad coadyuvantes? Ok, bueno, como tal, en las pruebas de calidad que se hacen tanto para las pomadas y las diferentes formas farmacéuticas, cuando tenemos, bueno, no sé si les ha tocado, las cremas y las pomadas pueden desestabilizarse, dígase que se separa y se hace un sedimento y queda un líquido hasta arriba. Entonces, esa es, digamos que el activo tal vez sigue ahí, pero ya no es homogéneo. Entonces, las cremas y las pomadas son como en su proceso de cuando son formuladas. Perdón, es que creo que todavía. Cuando formulan todos estas formas farmacéuticas, pues obviamente la base es que es lo que nos estaba comentando Julio, es lo que nos va a dar que, por ejemplo, no se quede así como una plasta sobre nuestra piel, sino que con la temperatura corporal, la pomada, la pastita se va absorbiendo. Entonces, ese tipo de cosas en realidad pues no tienen que separarse, requieren como mantenerse homogéneas, porque finalmente las pruebas de estabilidad que en los 4 años o 2 años que nos dé la COFEPRIS cuando nosotros solicitamos, bueno, toda nuestra documentación, COFEPRIS nos dice, bueno, ya vimos, ya nos dijiste que si cumple en 4 años, yo te voy a dar 2, ¿no? Para que puedas comercializar este lote de producto, y a partir de eso, pues ya ustedes, bueno, empresa, me vas a entregar anualmente tienes que tener un lote de seguimiento en estas condiciones de estabilidad, y las condiciones de estabilidad van a requerir, bueno, tienen condiciones, que es algo que estamos viendo ahorita en uno de los proyectos, que es una estabilidad a largo plazo. Se simulan condiciones de 30 grados con 65% de humedad. Y también tenemos una condición acelerada, que es como si lleváramos las muestras a Acapulco, y son 45 grados con 75% de humedad. Entonces, nosotros ahí tenemos que garantizar la estabilidad
crema o la pomada o el semisólido que nosotros estemos presentando, porque los coadyuvantes, digamos que son los que se van a agarrar, bueno, digo, se los digo así, no es mala onda, pero se van a agarrar todos de la manita y no se requieren soltar para que puedan mantener la forma farmacéutica para la que fueron diseñados y que también a su vez pues permite que sea, la mayoría pues son tópicas, algunas son por ejemplo vaginales o así, pero que todas en esas condiciones, tanto de físico-químicas, o sea, que no se separen las mezclas, que no se sedimente, que no se les hagan grumos, y también, o por ejemplo, que tampoco, que en los ingredientes de la fórmula a la hora de diseñarla, también mantengan las condiciones en las cuales no crezcan microorganismos, porque ni modo de que vienes, te pones una crema oftálmica y pues viene con hongo, o sea, eso es inaceptable, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues va tanto para la estabilidad de la molécula que va a ser el efecto, como para los coadyuvantes, porque pues son los que mantienen las características de la forma farmacéutica. ¿Sí, más o menos quedó claro? Sí, ya, súper claro. Sí. Muchas gracias. Sí, yo el tema que les comentaba ahí, Ivonne, era precisamente que mantuvieran ese enlace covalente en la reacción química, que mantuvieran esa estabilidad, porque es lo que están evaluando en esa etapa del proceso, más para estos equipos, en su evaluación de físico-química. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, otras de las pruebas que le hacen principalmente los equipos, digo, a las pomadas y a las cremas, es su pérdida de agua y otros componentes volátiles, su homogeneidad, su tamaño de partícula, su pH y sus contaminantes precisamente que deben de estar dentro de un parámetro establecido en su file master o fórmula maestra. Otra forma semisólida, perdón, otra división de los semisólidos es el gel. Se denominan geles a los coloidales transparentes. Es un sistema que es rico en líquido, es una naturaleza semisólida. La característica principal en ellos es de un tipo de estructura continua que proporciona propiedades de sus propiedades. Generalmente no tiene aceites, no tiene poder de penetración y se utilizan para ejercer una acción tópica, o sea, de superficie. ¿Cuáles son sus ventajas? Que son bien tolerados, fácilmente lavables y producen frescor. Es una crema un poquito fresca que se utiliza básicamente para apoyar un poquito el refrescar la piel. Tiene otra función, no tiene una función tan terapéutica como las pomadas. Sin embargo, el gel es la consistencia que va a estar determinando cuál es su función o para qué se va a utilizar. ¿Ese sería como el diclofenaco en gel? Sí, sí, precisamente esa es una de las formas, es un medicamento en esa forma de gel, ¿sí? Que a lo mejor tú lo utilizas nada más para a diferencia que cuando lo utilizas como una pomada, que es propiamente que penetre en tu piel. ¿Te acuerdas que decíamos los 3 diferentes niveles de los semisólidos? Bueno, o de las pomadas. A diferencia de esta, pues no va a tener ese poder de penetración. Solamente lo pones en la parte superficial y ya. Pero cumple su función, ¿verdad? Otra división son las pastas, que contienen elevadas proporciones de sólidos finamente dispersos en los excipientes, por lo que generalmente contienen una consistencia bastante fuerte. Estamos hablando de algo muy denso. Con Julio estábamos viendo una característica de un producto que hablaba de arriba de 300,000 centipoes, y es precisamente ese tipo de solidificación a la que están expuestos, precisamente lo que determina su característica, su división como una pasta, ¿sí? Por lo consiguiente, pues obviamente son de poco flujo, es muy difícil el trasvase o el llenado por sus características de ser muy elevadas en su viscosidad, ¿sí? La mayoría de ellos son en pastas. Las pastas dentales son muy, algunas de ellas muy rígidas. En la parte inferior van a ver una pasta que es de carbón activado incluso. Tiene una función también terapéutica de limpieza, pero finalmente es una pasta, ¿no? Un semisólido, como dicen, un plasto.
Hay muchos medicamentos como tipo chicloso que se mastican y son medicamentos. ¿Sabe? Esas serían las pastas. Hay algunas, por ejemplo, en las pastas como gelatina, bueno, no son gelatinas, son igual, son pastas, pero se emplean, por ejemplo, en quemaduras, en personas con quemaduras muy graves, para que les permitan la reconstrucción de su piel. Y también creo que una de las características de ese tipo de pastas es que generan como una capa tan gruesa que ni siquiera llegan los microorganismos ahí como a la herida o ese tipo de cosas. Entonces, esas pastas pues también son como quirúrgicas en algunos de los casos. Sí, de hecho en Stifel hacíamos el Furacin. No era precisamente una pasta, era una crema y su función precisamente era esa de llegar a la parte subcutánea para empezar a curar y después por medio de unas vendas farmacéuticas también empezaban a cubrir con más Furacin y empezaban a recuperar la piel, ¿no? La quemada es sí, como comentas, uno de los daños más graves para este tipo de usos es el de la quemada que a veces tenemos, las irritaciones o las alergias. ¿Ok? Muy bien. Otra presentación o otra solución son las emulsiones. La necesaria estabilización se consigue durante la producción introduciendo un emulgente, que es precisamente lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que sean diluibles, que se puedan manejar de manera muy, que tengan esa compatibilidad para ser eh, mezclados ya sea con agua o con aceite. ¿Vas a hablar, Diana? Me estás levantando el dedo. Es que mueves mucho No, el dedo. perdón, es que llegó una notificación y ya vi que pasé el dedo por la cámara, perdón. Ah, ya. Ok. Bueno, en este caso, su diagrama esquemático lo podemos ver aquí abajo y básicamente trabaja en dos tipos de fases. En la fase oleosa, que cuando el aceite o el aceite tiene mayor cantidad, por llamarlo de una forma, y se mezcla con el agua. Ese intercambio iónico de aceite y agua es una forma, digamos, de fase en la que se van a intercalar ellos mismos. Y en la fase acuosa pasa lo contrario. El agua es el que predomina durante una fase, durante una sustancia eh, de aceite, ¿no? No sé si me explico ahí. Cuando nosotros tenemos una mezcla de agua y aceite, que muchas veces dicen, a veces es imposible, sin embargo, en unas condiciones óptimas y de proceso, se puede llevar a cabo una pequeña mezcla de estas emulsiones. Eh, la fase de, digamos que la reacción química que llevan en la parte de su último intercambio iónico es la que le determina si está cumpliendo con la función de una emulsión y que está haciendo como de un aceite o ya sea base agua. No sé si me di a explicar en esa parte, Diana, te veo así como que Yo tengo ya los duda. confundí más. Yo tengo una duda. Ok, entendiendo un poco el proceso de emulsificado. ¿Sí es lo mismo emulsificado que sí, ¿no? Para hacer este proceso de emulsión. Sí, ¿O es totalmente diferente? Ok. En este proceso de emulsificado, bueno, viendo las características del aceite y del agua, pues muchas veces sí no se pueden juntar. Lleva un proceso en que se rompe más la partícula de aceite que llegue a un punto en donde sí se pueda enlazar. ¿O cómo se hace realmente ese proceso? ¿Se tienen que imprimir aire comprimido, tiene que ser al vacío? Más o menos cuáles son los tiempos de rotor, o sea, un poquito en aspectos generales, cómo realmente sí podemos llevar a cabo un proceso de emulsificado. Diana, ¿tú nos puedes apoyar en esa parte? Sí, bueno, más o menos, pero Sí, porque sí. yo veo que tú... La emulsión
Bueno, primero, la emulsión, para que se den una idea, es, las chicas, por ejemplo, todas se desmaquillan los ojos, ¿no? Cuando nos maquillamos nos ponemos una base que es como orgánica, entonces esa base orgánica pues, te queda así embarrada, ¿no? Porque es parte de nuestro ser y son como todas estructuras de carbono. Entonces, en el momento en el que nosotras usamos un desmaquillante de ojos, ya ven que vienen en dos fases. Viene una acuosa y entonces la agitamos y ya lo mezclamos y esa puede ser el ejemplo como más fácil de emulsificado, porque tiene una fase acuosa que es la que podemos limpiar, pero para poder retirarla primero tiene que agarrarla a la molécula orgánica que es grasosita, que es la base oleosa. Entonces la oleosa con la oleosa se pegan de la mano y pues ya entonces nosotras las retiramos sin problema. Ese es como un ejemplo, ¿no? Ahora, para la emulsificación, yo lo que recuerdo es que hay ciertas cuestiones termodinámicas dependiendo de los puntos en los cuales a través del calentamiento hace, o sea, tanto de, si se dan cuenta, bueno, cuando nosotros, poniéndoselos en ejemplos de cocina que pueden ser más concebibles, ¿no? O sea, si nosotros ponemos una grasa y le ponemos agua fría, jamás se van a mezclar. Entonces, lo que hacemos es siempre elevar la temperatura del agua y también elevar la temperatura del aceite para que ambas puedan irse mezclando en una cierta proporción. Obviamente nosotros les vendemos la maquinaria y ellos se encargan del proceso, ¿no? Pero a grandes rasgos es como tener siempre una chaqueta que nos va a estar calentando y a partir de ese calentamiento y de tengo entendido, bueno, si no ya ahí Ángel después nos complementará, este tipo de, ¿cómo se llaman las que dan vueltas? Hélices, bueno, Los agitadores. los agitadores van rompiendo y obviamente tienen que romper en diferentes zonas, porque hay algunas zonas que se puede quedar sin mezclar, y entonces lo que hacemos es que tenemos diferentes sistemas de agitación en un solo equipo, en una sola maquinaria, que nos permitan hacer todos esos cortes, por así decirlo, del que pasa una y otra vez, pero pues pasa en la misma zona. Entonces, mezclados en el mismo en el mismo tanque y pues sí, para lograr una emulsificación. Entonces, también implica mucho en qué temperaturas estoy agregando los excipientes, cómo los tengo preparados. Sobre todo, creo que una de las partes fundamentales es la temperatura, porque cuando nosotros hacemos esto es porque algo no es soluble en algo. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula, bueno, pues sí, una partícula que puede ser polvo o líquido, pero es soluble en agua, pero no es soluble en la base, o bueno, en la fase oleosa, nosotros lo que queremos es algo que nos permita hacer esa unión, que es como en el caso de nuestro desmaquillante, ¿no? O sea, algo que pueda unirse bueno, que pueda a través de lo que decía Julio hace ratito, de la crema, que pueda penetrar en la piel y pueda tener su efecto terapéutico, pero quizá no es compatible con esa fase oleosa. Entonces lo que queremos es primero hacerlo, diluirlo en agua, lo metemos quizá en unos tanques, en un tanque grande de agua, muy bien, ahora ya lo vamos agregando poco a poco a una fase oleosa, porque lo que queremos es a través de la gente que nos va a permitir la emulsión, que puedan pegarse químicamente, se pegan las dos de un extremo de un lado y las otras de otro lado. Entonces, eso es para lo que nosotros queremos como, bueno, el fin para el cual lo queremos. En el caso, por ejemplo, de los tanques, sí se van a llevar a cabo, no sé, procesos donde se vayan, inclusive tengo entendido que tiene como unos tanques, ¿no? Para almacenamiento de agua caliente y estas cosas. Entonces, supongo que es parte del proceso como para ir dosificando, o bueno, ir administrando, porque pues no le vamos a echar todo el agua de jalón. Sabemos que eso hace que pues digamos que se corte en términos de cocina, ¿no? Y lo que queremos es pues el generar esos puntos de temperatura, son como, no recuerdo, creo que son como unos puntos eutécticos o algo así, donde pueden unirse las dos, tanto el del aceite que queremos como en el del también nuestro principio activo, pero depende mucho de qué es lo que nosotros tenemos como principio activo y por qué estamos eligiendo X o Y aceite, porque por lo general son minerales. Ok, sí, gracias. Hasta ahí les puedo platicar.
Sí, mira, a grandes rasgos, por eso aparece la palabra tensión superficial. ¿Qué es lo que hacemos en una mezcla? Precisamente ingresamos todos los productos, toda la materia prima, los excipientes, todo lo que acabamos de ver anteriormente, y lo que lo que tenemos que lograr para lograr una emulsión precisamente es de eliminar al máximo esa tensión. ¿Cómo lo vamos a lograr? Homogenizando y dispersando. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Por medios mecánicos o medios electrónicos, porque también hay equipos electrónicos que hacen esto. Ahorita que vamos a ver los tanques, tomé a un proveedor con unos tanques precisamente que tienen los diferentes tipos de cortadores y que nos van a clarificar un poquito el tema de cómo se lleva a cabo la incorporación de los productos y cómo se determina el tamaño de la partícula y la recirculación. Vamos a ver también el tema de la homogenización. Y aquí es donde aparece ya el tema de las fases oleosas y acuosas. ¿Cómo las estamos integrando? Esto puede ser por medio de una mezcla o de una homogenización. Vamos a ver los equipos ahorita a continuación. Bueno, vamos a ver ahorita los supositorios. Y esto es algo muy rápido. La verdad es que es una pasta muy usual. Y bueno, son preparaciones que contienen unos fármacos sobre una masa. Este tipo de presentaciones o de productos son muy semejantes a la pasta. Lo único que tienen es que deben de tener una característica que en los formatos que absorban un poquito de humedad, más bien que cuando se estén enfriando se contraigan para que no se peguen en los formatos. Esta es la única diferencia de los supositorios de las pastas, que cuando lo estamos llenando, nosotros este supositorio lo metemos en formatos. Entonces, cuando se enfría, se debe de contraer un poco para que permita el uso adecuado y que mantenga una temperatura de proceso muy controlada. Pero bueno, yo lo termino como una pasta también. Y vamos a ver el proceso de fabricación en donde vamos a ver ya los equipos de proceso. Bueno, ¿hasta aquí no tienen alguna duda? Yo nada Yo más como... tenía no, adelante. No, nada rápido, nada más como comentario. Si quieres ver un emulsificador, ya tenemos uno en video y todo. Ahorita me los compartes con todo gusto. ¿Quién más iba a hablar? Nadie más. Parece que hay que hablar, abrieron la manta. Bueno, vamos a continuar. Si hay alguna duda, lo vamos adelante. La primera etapa es el dispensado. Como ustedes recordarán, también en las formas farmacéuticas sólidas, ¿qué es lo que manejábamos siempre? Un dispensado en un ambiente controlado, ya sea en humedad y temperatura, y los equipos importantes es que estén debidamente en condiciones óptimas, de un buen mantenimiento y calibrados, que es la parte importante de esta etapa, ¿no? Nosotros no podemos estar dispersando o dispensando una materia prima con equipos que no cumplan una calibración actualizada y que estén en un programa de mantenimiento, porque esto nos va a garantizar la correcta dispersión de cada uno de ellos. Bueno, esto ya lo habíamos visto en las otras formas farmacéuticas. La segunda etapa, que es el mezclado o homogenizado, que es una de las partes principales donde se genera un producto uniforme y homogenizado en su tamaño de partícula. Estos pueden ser fase oleosa, fase acuosa, lo que estaba comentando Diana, también gracias por la aportación. Y los equipos en los cuales se logra este tipo de situaciones son precisamente los mezcladores. Vamos a ver un tipo de mezcladores o con agitadores incluso. Y en la parte inferior se lleva a cabo el cortador. Vamos a ver este video. También son de algunos proveedores, ¿eh? Así es de que, perdón por el comercial, pero son lo que nos ayudan a clarificar. Este es un tipo de mezcladores que se utilizan en los tanques. Estos se ponen en la parte inferior para garantizar la homogeneidad. Y lo que comentabas, Julio, hace rato, ¿no? ¿Cómo logro un tamaño de partícula? ¿Cómo logro la homogeneidad? Precisamente para cada uno de ellos aparece un diferente tipo de mezclador.
Ahí vemos el mezclador en una posición superior. Cómo penetra. Está sumergido en el líquido. Y ese es el cortador de partículas. Ahí estamos metiendo el principio activo o el medicamento. Y lo que hace es que lo fragmenta y lo incorpora. ¿Sí? Tiene unas propelas para succionar y dispersar. Y tiene diferentes cabezales. Cada uno tiene su función dentro de esos mezcladores, ya sean de corte, ya sean de vórtice o ya sea de determinar tamaño de partícula. Esa es la parte que comentaba Diana, cómo se incorpora el producto con el vórtice, empiezan a mezclarse, se agitan y el mismo mezclador hace la función de succión e incorpora. Tenemos rasadores a nivel tanque para incorporar el producto y meterlo en el vórtice. En este caso vamos a tener un homogenizador con un cabezal completamente sanitario. Estas fórmulas, estos fluidos están metidos a altas presiones y lo que logramos ahí es homogenizar el tamaño de partícula a alta presión. Ahí está la fase oleosa, la fase acuosa, cómo se está incorporando, cómo entra el cortador y obviamente por condiciones de temperatura dentro de los tanques cuando estos son debidamente enchaquetados y enchaquetados para aire calor frío, ¿no? Para mantener las condiciones y sobre todo cumplir con las especificaciones que se requieren en el proceso. Esa es una fase un poquito más densa, por eso tiene un cortador un poquito más cerrado y lo que hace es dispersar el producto. Ahí vemos el estator y los cortadores, cómo succionan y cómo ahí estamos viendo cómo pasa de una partícula mayor, va subiendo y pasa a una partícula menor. Es el ensamblado, la flecha del eje con el estator y el rotor y cómo se tapa para que empecemos a lograr ya incorporarlo en un proceso. Bueno, lo que vimos con esta simulación es precisamente cómo se incorporan los medicamentos con todos los excipientes, con todos los diluyentes, con todos esos procesos y en las diferentes fases. Como comentaba Diana, a veces hay un intercambio casi imposible de lograrse en condiciones normales. Sin embargo, los tanques lo que nos ayudan es precisamente para incorporar en condiciones óptimas y lograr el punto de fusión, por llamarle así, o un intercambio químicamente de iones entre los materiales y que garanticen su estabilidad y su equidad. Y obviamente, para eso hay ciertos productos o ciertas máquinas que se encargan de hacer ese tamaño de partícula posible. Vamos a ver otro. Este es un producto, es un mezclador un poquito más fuerte, es un homogenizador. Este, Julio, para tu conocimiento, es un homogenizador de alta presión.
Cuando las condiciones son muy críticas o muy severas, que en un mezclador no lo puede lograr, o un cortador simple no lo puede lograr, existen estos equipos. Son mecánicos, son, digamos, de pistón, pero en la punta tienen los fragmentadores que homogenizan. Pero es una presión bastante fuerte. Ahorita van a oír de qué presión estamos hablando, ¿no? Vamos a ver. For over 100 years. Homogenization ensures optimal blending of ingredients in a wide variety of products, especially in dairy, where properly mixing high-fat cream with low-fat milk prevents separation and extends shelf life. The basic components of a homogenizer include a positive displacement pump and a homogenizing valve assembly. Esa es la bomba de dispersión, la principal, por donde sale ya el producto. Si te dan cuenta, en la parte inferior aparece un tamaño de partícula grande, que es la etapa de succión por medio de las válvulas, los empujadores, que son propiamente pistones de dispersor, y las válvulas de descarga, que son propiamente check. Y ese es el extrusor. Es el puerto de extrusión. SPX Flow's extensive experience with valve. Aquí es algo de lo que estábamos comentando, Julio. Aquí el pistón a alta presión lo que hace es que fragmenta, empuja con una presión enorme. Estamos hablando de como 80 libras por pulgada cuadrada, y después va incrementando dependiendo quién le va a dar esa velocidad o esa presión, el tamaño de partícula que va saliendo en la parte inferior de la válvula de salida. ¿Sale? Esto está controlado automáticamente. Ya Gauling hace algunos años, ya, como dice, tiene más de 100 años en el ambiente de la homogenización y siempre está perfeccionando esto. Este es un equipo de esa naturaleza, ¿no? Esas son las diferentes válvulas para terminar de homogenizar. Enables an optimum homogenizing valve selection for your application requirements. Compared to conventional designs, our patented micro-gap valve assembly requires less Y esa operating es la pressure etapa de to achieve the desired microhomogenización, particle la size, salida. delivering increased product stability while saving energy and reducing maintenance costs. The micro-gap technology has been proven to reduce energy costs by up to 25% while achieving the desired product quality. SPX Flow's hydraulic valve actuation technology determines homogenization Las pressure. válvulas direccionales y Our valves are known proporcionales for their durability, accuracy, and ease of operation, and are in use in thousands of processing systems worldwide. The power end of APV Golin and Rani homogenizers are engineered for minimal noise and vibration to maintain optimal operating efficiency. Más o menos para que te des una idea, estos equipos manejan motores arriba de 20 caballos. Obviamente son de alta eficiencia, son muy compactos y muy potentes, y la relación de poleas es la que también le da esa característica. The Golin and Rani machines differ in pressure capabilities at the liquid end. Golin models feature a monoblock design with a maximum operating pressure of 600 bar. Aquí vamos la presión en la que se trabajan por lo regular estos equipos. Estamos hablando de 10,000 PSI. Ese es el While promedio. Rani models feature a three-piece valve housing with a maximum operating pressure of 1500 bar. ¿Ya viste hasta qué presión llegan? Perdón. The microgap tech. Sí, como 21,500 PSI, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Mandé? Algo así, vi como 21,000 o algo así. At the liquid end. Sí, te digo, ya este es por medios mecánicos muy fuertes. Cuando el producto o las fases no permiten tan fácilmente la incorporación por medio de mezclado o de cortado. With a maximum operating pressure of 1500 bar. Estamos hablando Pues sí, de 20,000 libras. Ese es el promedio. Y puede subir hasta 25,000 libras, ¿no? La presión.
SPX flow homogenizers are used in a wide range of applications. Our process experts can assist you in the development of new products or with making improvements to existing ones with better taste, longer Casi shelf casi con un life, motor de combustión se parece. ¿Mande? Se parece como un motor de combustión el cigüeñal y las levas y los pistones. Sí, de hecho trabajan en 4 tiempos para liberar un poquito la presión. Cuando uno está succionando el material, el otro ya va en la carrera de empujar, el otro ya está empujando y el otro ya está cortando. and enhance consumer appeal. Thousands of ¿Se dan cuenta? Ahí teníamos ya un tamaño de partícula, finalmente. Obviamente, este homogenizador siempre se pone después de que ya se mezcló. Por eso digo que hay procesos muy fuertes en los cuales la homogenización es determinante, ¿no? Cuando la pasta o el producto es demasiado espeso, primero hay que darle una agitación, tamaño de cortar un poquito la partícula y después homogenizarla. Después vamos a ver, bueno, hasta aquí tienen alguna duda, vamos a ver un equipo de llenado. Oye, Julio, y Dime. un ejemplo, por ejemplo, de ese tipo de productos, ¿qué sería? ¿Como una lechita de sabores? No, O sea, algo donde No. donde prácticamente se ve pues una sola fase, no se ve ninguna dispersión. no. Un ejemplo es ¿cómo se llama? El protector solar. Una experiencia que tuvimos en Stifel era una empresa dermatológica, 100%. Ahí trabajábamos mucho con los bloqueadores solares de 75. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Era precisamente por medio de un tanque reactor, lo llevábamos el producto, lo incorporábamos, lo mezclábamos, lo llevábamos a un nivel de incorporación de homogenización del producto y tú lo que veías ahí era como un semisólido muy estable. Pero cuando sacabas el tamaño de partícula no era homogéneo. Incluso salían gránulos cuando hacían las pruebas físicas, le daban una pasada a lo que es el determinante de tamaño de partícula y no era estable. Las partículas estaban muy dispersas. Cuando sucede eso, se pasa a un homogenizador porque en ese caso las partículas no son, a pesar de que los hemos metido por cortadores de alta eficiencia, por microprocesos de microcortadores, aún así el producto, la pasta, no era estable, no estaba homogénea. No alcanzábamos a romper esa dureza, esa rigidez entre el producto. Entonces ya se pasaba por el Gauling, que es precisamente por eso me acuerdo de esa marca, y me metí este producto porque lo que hacíamos era salía ya la pasta, ya así ya del producto del homogenizador, digo, perdón, del mezclador con su cortador. Del mismo cortador utilizábamos el impulso y lo mandábamos al Gauling, que es el homogenizador. Y ahí lo agarraba y lo empujaba, pero ahí a presión, lo diluía, lo mezclaba, pero como te decía, ya eran propiamente procesos mecánicos de alta presión. Ahí rompía la partícula y cuando el homogenizador ya decía, bueno, cuando sacábamos la muestra y determinábamos un tamaño de partícula de 60,000 centipoes, ya estábamos ahí, ¿no? Obviamente, ¿quién determinaba? Nosotros determinábamos que teníamos que llevar a ese nivel de centipoes o de viscosidad porque estaba declarado en nuestro file master. Más o menos es un ejemplo de... Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir con un equipo, una etapa de llenado. Y como dice, dependiendo de las características del semisólido, se presentan equipos para el llenado en frío o en caliente. El elemento de trasvase está determinado por el tamaño de partícula o viscosidad. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un producto muy denso o muy ligero o fluye ligeramente, nosotros tenemos la oportunidad de calcular o determinar nuestro sistema de bombeo, incluso nuestro sistema de llenado. Vamos a ver dos tipos de llenados, que son los más usuales en la industria farma, son las simulaciones. Y las vamos a terminar. Esta es una llenadora de tubos colapsables, propiamente de plástico. Y vamos a ir viendo cada una de las etapas para que vean ustedes cómo trabaja este llenado, ¿no?
Bien, en la primera etapa, el tubo colapsable se empieza a alimentar. Se alimenta y se orienta en cada... Ay, perdón. Creo que me equivoqué de punto, de área. Bueno, aquí se orienta y se está metiendo en cada uno de los formatos que aparecen aquí. Cada uno de los formatos es una de las cavidades en la que va a orientarse y va a meterse el tubo. Puede ser cualquier tubo en cualquier presentación. Lo que hacen es orientarlo dejando la boca inferior dispuesta para que se meta la pasta. ¿Sí? Ay, perdón. Ok, ahí tenemos incluso un sistema de sensado. Esta piececita azul lo que determina es la posición en la que debe de quedar el tubo para que garantice el centrado de la impresión o alguna información que quieras meter. Son sensores de producto y sensores de posición. Ahí lo está orientando, lo está posicionando. Y aquí ya está llenando. Si ustedes se dan cuenta, al lado derecho estamos teniendo un cabezal de llenado. Ese cabezal de llenado, en algunos equipos, cuando la pasta requiere un nivel de fluidez amigable para que inyecte, contiene resistencias en la parte interna para que le garantice el fluido y que fluya y que llene de abajo hacia arriba. Van ustedes a ver un movimiento en el cabezal cuando ingresa. Lo que hace es que cuando llega a la parte inferior, inyecta y conforme va saliendo, va a seguir inyectando. Ok. Ahí ya está calentando la parte, llegamos a la etapa de ablandamiento que llamamos. Ahí meten el tubo y ahí le soplan aire caliente a una temperatura controlada, un tiempo determinado, para ablandarlo y después empezarlo a sellar. Ahí está el sellado, con su número de lote, con su caducidad incluso, hay un código y su expulsión. ¿Ok? Esta es una de las máquinas más comunes. Existen diferentes marcas, es diferentes procesos, pero este es el más común en caliente, en productos calientes, en tubos colapsables. El otro es el de sistemas en frío. Aquí lo que vamos a ver propiamente son sistemas de inyección por medio de pistones. Tienen sus cabezales y tienen sus dispositivos de posición con sus pistones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí principalmente? Tenemos la bomba, el sistema de inyección por medio de pistones. Uno es vertical y los otros son horizontales. Tenemos mangueras, esas mangueras azules que ustedes ven son sistemas neumáticos que hacen que inyecte, que succione, que extraiga y que inyecte. En la parte posterior vemos las mangueras de suministro de producto hacia los pistones. Perdón. Tenemos algunos productos que manejan para el tipo de llenado. Aquí estamos llenando un producto semisólido, una densidad aproximada de 600 centipoes. No está tan castigado a la viscosidad, no está tan elevada. Sin embargo, sí es un producto semisólido. Y esa es su configuración. Así es como inyecta y extrae por medio de pistones.
Básicamente cuando es en fríos, la mayoría de las máquinas va a ser por medio de pistones, todas sanitarias. Todos estos equipos son, con los que tienen contacto con el producto deben de ser completamente sanitarias. Por lo regular es acero inoxidable 316. Y los cilindros también son sanitarios. En la parte interna tienen sellos de Vitol de un material completamente sanitario. Y el aire que hace rato estaba comentando Julio, importante, el aire comprimido que se suministra a estos equipos es completamente libre de aceite o de hidrocarburos y de humedad. Eso garantiza que cuando nosotros estemos inyectando algún contaminante en el aire comprimido, puede ingresar a los pistones y generar una contaminación al producto. Sí, esa es la parte frontal. Parece que tenemos una toma lateral. Déjame ver, está un poquito más adelante. Las mangueras son completamente sanitarias. Cuando vimos el Expofarma, incluso por ahí vimos algún tema de mangueras sanitarias. Y bueno, pues básicamente hasta aquí es donde quería llegar con esta explicación. Me gustaría que ustedes participaran en algún tema de ¿cómo se llama? De lo que vimos en este momento. Por ahí los veo un poquito pensativos. Yasmín. Hola. Es que iba a hacer una pregunta hace ratito, pero se fue. Me quedé creo que a medias. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Yo quería hacer una pregunta referente a la fecha de caducidad. Que mencionaba acerca de que le ponían conservadores y todo eso. Viene una fecha. ¿Hay por ahí algún mito y eso de que todavía pueden servir después de esa fecha? Ujú. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Y qué tanto tiempo, por ejemplo? ¿Y qué también ¿cómo poder decirlo? Bueno, sí, más que nada eso. O sea, si hay probabilidades, por ejemplo, por error, alguien se tomó hoy en la mañana a las 8:15 un paracetamol con fecha de caducidad pasado y ahorita se siente desorientada y no, pero con fecha de caducidad así ya expirada como de uno o 2 meses o algo así. O sea, lo pregunto porque existen muchos mitos referente a eso y ahorita también igual que lo venía explicando, me surgió la duda y estaría súper interesante saber referente a eso de la caducidad. Ok, mira, te comento como experiencia, todos los laboratorios tienen un área de farmacovigilancia que se encarga precisamente de que se cumplan esas especificaciones de proceso y sobre todo que cuando exista una reclamación se lleven en las condiciones o que se haya utilizado el producto en las condiciones en las que fue autorizado. Cuando se da de alta en la COFEPRIS, nosotros debemos manifestar la caducidad de este producto en sus condiciones estables. ¿Qué es lo que pasa? Sí existen ciertos mitos y muchos temas, malas decisiones. Una mala decisión es tomar un medicamento cuando está caducado. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros ya no estamos en el tiempo en el que se garantiza que ese producto va a cumplir con su función terapéutica. Incluso, lejos de ayudarnos, nos puede ser contraproducente, nos puede hacer un daño. Muchas veces los productos se cubren, por llamarle así, se cubren para que no tengan que estar exactamente el día a tal hora, ¿no? Sino que son principios activos, son medicamentos, son conservadores, todo eso tiene una etapa, digamos, una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Sin embargo, no está casado con ese lapso tan cerrado. Por algunas ocasiones sí te lo puedes tomar, pero no te lo recomiendo nunca que lo hagas, ni te la puedas, no lo uses, la verdad. Yo te recomiendo que no lo uses, porque en ese momento puedes generarte un daño, ¿sí? Eh, a veces dicen no pasa nada, pues sí, pero en ese no pasa nada, ese exceso de confianza puede provocarte un daño. Cuando nosotros determinamos una fecha de caducidad es porque ya hicimos pruebas de estabilidad. Y en esas pruebas de estabilidad nosotros tenemos que garantizar de 3 años o de 5 años cuando un producto está controlado, en el que nosotros garanticemos que en ese tiempo
el producto no ha recibido ninguna alteración. Nosotros, cuando trabajamos en la planta, hacíamos un producto y una parte se iba a las casas, bueno, a los cuartos de estabilidad, y ya se tenían como muestras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo iban a durar esas muestras? Precisamente el tiempo de vida de cada medicamento. Si te decía 3 años, es 3 años. Y si en ese tiempo las autoridades querían ir a verificar esas condiciones, deberían de mantenerse siempre en esas condiciones de humedad, de temperatura y de presión, incluso cuando eran productos un poquito más delicados, ¿sí? O la otra es que cuando aparece un medicamento, vamos a llamarle alterado, o que de repente tú decías, ¿sabes qué me hizo daño este jarabe que en lugar de ayudarme, o este medicamento en lugar de ayudarme me provocó náuseas, me provocó... Por eso siempre hay que leer las condiciones adversas a las que te puedes enfrentar en caso de suministrarse ese medicamento, ¿no? Este medicamento, te dicen ahí, ¿no? Este medicamento te puede provocar esto y esto y esto y esto. Si te provoca otra reacción que no es la indicada, entonces tienes la posibilidad de decir, oye, este medicamento me provocó mareo, ¿no? Y no debe de provocarme mareo. Entonces, se levanta una notificación ante la farmacovigilancia del laboratorio o ante la COFEPRIS, también lo puedes levantar. Y están obligados los laboratorios a demostrarte que no se ha incumplido con las condiciones del proceso o del medicamento. Entonces te van a decir, a ver, présteme la muestra de su medicamento. No, pues es que caducó ayer. Pues ya con eso perdiste las garantías, ¿no? Es más, fue una decisión que tomaste de manera muy arriesgada. Sin embargo, si tú te la tomas y te tiene una condición, un daño dentro de la etapa de su caducidad, pues pueden investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Puede ser que algún equipo, que algún producto no fue bien dispensado, que no fue bien agitado, que no llevaba el tamaño de partícula. Por eso los file masters se retienen junto con su muestra toda la etapa de vida de cada producto para investigar qué fue lo que pasó, ¿sale? Entonces, en conclusión, yo nunca te recomiendo que uses un producto cuando ya esté caducado. Sería una decisión personal, pero no la recomiendo. Aunque diga, no, pues no pasa nada, pues hay muchos que están intoxicados, yo creo que ahorita en los hospitales pensando en que no pasaba nada, ¿no? Pero pues no lo recomiendo. Si tiene una fecha de caducidad, hasta allí manténgalo y no se metan en más temas polémicos, porque pues sí es muy dado que pues no pasa nada, a mi prima no le pasó nada, a mi vecino no le pasó nada, ¿no? Pero el exceso de confianza puede llevarnos a grandes errores y pues en la salud yo creo que no vale la pena un medicamento por muy caro que este sea. ¿Sabe? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y por ejemplo, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ahorita que tocaron este tema de los medicamentos caducados, ¿qué pasa con ellos? Había escuchado que sí, como que los podíamos llevar a centros, pero no sé qué pasa con ellos, cuál sería su proceso de destrucción o qué es lo que les pasa a estos medicamentos que ya están caducados. Ok. Una etapa en la que nosotros una etapa que se mantiene en los laboratorios cuando ya termina tu producto, ya está caducado. Y no nada más el producto terminado como forma farmacéutica, sino también como materia prima o como en cualquiera de los excipientes. Si estos ya están caducados, se tienen que dar a destrucción, ¿sí? Existen entidades, existen, digamos, proveedores que tienen esas certificaciones de poder garantizar que los productos van a ser dispuestos en una forma segura. Incluso en ocasiones los entierran, en ocasiones los queman, pero ese proceso que ellos llevan a cabo tiene que ser debidamente documentado y con evidencias en dónde quedó hasta el último gramo de ese producto que ya está entregado para destrucción. Se llama etapa de confinamiento. Cuando tú ya quieres confinar un producto, hay proveedores que se encargan de hacer ese proceso con las debidas acreditaciones ante las dependencias
tanto de gobierno como estatales o gubernamentales a nivel nacional, o si es a nivel internacional también. Pero sí debe de quedarse en el file master incluso un anexo en donde quedó la materia prima que ya caducó o el producto cuando se caducó, pues se tiene que dispensar, se tiene que mandar a destrucción. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, 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 era mi duda. Gracias. Sí, sí, de nada. Sí, también esos, digamos, reportes deben de aparecer en el file master o en un anexo. Eso los tiene el área de calidad, indicando en dónde quedó el último gramo del producto que ya se mandó a confinar. Ok. Yo también tenía una duda. Por ejemplo, en el caso de los bloqueadores, ¿no? Que igual caducan y así, y te lo pones, igual puede causar como una reacción alérgica o qué es lo que pasa, no sé, pierde su efectividad, sí, ya cuando caduca o... Ajá, ¿qué pasa con esos, con las pomadas, con los geles, con los bloqueadores? Mira, todo lo que estamos viendo ahorita son productos medicinales. De alguna Ujú. manera tienen una función terapéutica. Y al igual que los tabletas, al igual que las cápsulas, al ser una forma farmacéutica, deben de cumplir también con los estándares y con las reglas de cualquier otro medicamento. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Y no hablemos de pasta de bloqueadores, hablemos de un dentrífico. Pues esos tienen otra clasificación y otra, digamos, otra legislación, pero también deben de cumplir un requerimiento. Todos deben de cumplir el requerimiento. De hecho, esa información debe de aparecer en digamos que en las cajas, lo que le llamamos nosotros la presentación del producto. Ahí te dice cuándo caduca y hay teléfonos de asesoría para que en un momento dado, si ya está caducado, tú lo puedes reportar y pueden hacer un recall de un producto caducado. La mayoría de los laboratorios tienen ese compromiso que cuando su producto ya está caducado, ellos se deben de comprometer a hacer la recolección para garantizar la correcta dispersión. Y el caso de los dermatológicos, como es el bloqueador solar, también se lleva a cabo eso. A veces no se ponen tan estrictos porque dicen, bueno, es un bloqueador solar, pero también hay diferentes bloqueadores solares, ¿no? Hay algunos que son muy superficiales y hay otros que cumplen una función de protección, sobre todo en los países nórdicos, donde su piel es muy sensible y los climas allá son muy extremos, ¿no? De nevadas, de calores, o sea, pero sí, acuérdense que cuando empezamos hablamos de la farmacopea. ¿Qué es lo que nos dice la farmacopea? Si el producto está caducado, ¿qué se tiene que hacer? O una destrucción total, debidamente documentada, o el recall. Recupéralo y demuéstrame que ya hiciste buen uso de todos esos productos que ya están caducados. Sí, pero vuelvo a hacer el mismo comentario, ¿no? A veces surgen ahí como dices, comentarios de pasillo, ¿no? No, pues tiene un mes de vida y todavía te puede servir, pero ya es una decisión tuya, ¿no? Mi consejo, se los digo, los productos que se hacen en un laboratorio son confiables, son debidamente valorados y son confiables. Pero si te ponen una fecha de caducidad, pues sí atente a esa fecha, mantente al margen de esas reglas. Porque, como le decía hace rato, puede que te pongas el bloqueador solar que ya está caducado hace 2 meses y no te pase nada. Pero recordemos 2 valores que tenemos como personas. Uno, los de la educación y esos son los principios. Entonces, yo te recomiendo que no lo uses. Y en segunda, pues cuida tu salud, ¿no? Yo creo que ningún bloqueador solar, por muy caro que sea, vale la pena que tú tengas el día de mañana una quemada de primer nivel o que incluso pues te vaya a tener imagínate que este producto, yo no lo quiero, voy a tener un contacto con tu corriente sanguíneo, pues son situaciones muy críticas, ¿no? Yo no se los recomiendo, la verdad, no lo pongan en tela de juicio, mejor corten por lo sano. Sí, gracias. Sí, de nada.
Yo tengo una duda con respecto a esto que comentan, a este proceso de destrucción o, bueno, sí, de confinamiento de los medicamentos que ya están caducados dentro de los servicios que ofrecemos, ya sea en CAM o en Emaxa, por ejemplo. ¿Se ofrece alguna máquina especial que haga este proceso o, por ejemplo, en la parte de CAM, algún estudio que avale que, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que se destruyó y que ya no quedó ninguna partícula y demás? ¿Hay algo que nosotros ofrezcamos relacionado a este proceso? No que yo sepa, porque son temas muy controlados legislativamente. Hay muchos permisos que hay que cumplir. No es que no se puedan hacer, la verdad es que no es cosa del otro mundo, solo que aquí necesitamos primero pues los permisos y la verdad no sé si sea algo muy comercial en este momento y sea atractivo para el negocio. No sé, Ángel, si nos puedes apoyar ahí con una participación. No se oye nada. Bueno, Y ya se fue, dice. ya se fue. Nada, ahí está, pero no se Ok. escucha. Bueno, mira, yo sí te puedo comentar lo siguiente. Para ser un proveedor de confinamiento de productos farmacéuticos, la verdad es que la legislación los trae muy en la mira, los traen bien cuidados. Sí puedes ser un proveedor, pero tienes que pasar varias etapas de verificación. ¿Por qué? Porque van a verificar desde tu personal que toma la muestra, que toma el producto, tus contenedores o tus unidades de transporte tienen que ir completamente herméticas, van a unas condiciones muy extremas y en el traslado debes de asegurar que no hay ninguna situación de contingencia. Entonces, si nosotros dejamos de lado alguno de esos temas, incluso cuando ya se dispone en el lugar, ese lugar está reglamentado. Ya hay un permiso para que tú en ese momento llegues a hacer uso como una zona de dispensado final o de destrucción. Hay contenedores, hay crematorios incluso para esos productos debidamente autorizados. Entonces un crematorio pues tiene que generar reportes de contaminación, de emisiones contaminantes al medio ambiente, al subsuelo, al agua, todo. O sea, en verdad es algo muy interesante, pero ese tipo de proveedores son muy evaluados con la lupa por las entidades, por el tema, ¿no? O sea, ¿cómo me demuestras que no es el producto que está en el mercado negro, ¿no? O si aparece un producto en el mercado negro, pues son los primeros que empiezan a evaluar. Entonces, no creo que tengamos ese producto en la mira. Súper alejado, pero sí. Ok. ¿Algún otro? Ah, es que está hablando Ángel. Se está intentando comunicar, pero lo escuchamos. Sí, he tenido el comentario, no, Ivo, no es algo que nosotros hagamos ni pensamos hacer. Son temas muy controlados por COFEPRIS, ¿verdad? Es algo en lo que podemos meter. Son cosas muy diferentes a lo que es. Ok. ¿Alguna otra Ok, duda? gracias. Yo tenía una duda. Disculpe, ¿de cuánto aproximadamente es el tiempo del proceso? Hace rato Di comentaba que hay veces que les hacen pruebas para ver la onda de los hongos, a ver si no tienen como producciones de este mismo y demás. Y se me vino a la cabeza así como de cuánto tiempo, o sea, desde la formulación, el proceso de maquinaria y demás, para que salga un producto, cuánto tiempo más o menos de estimado de proceso es. Ok, mira, los tiempos difieren de cada uno. Es diferente hacer una pomada, hacer un semisolo, una pasta. Cada uno tiene su tiempo de comportamiento. Te puedo decir que una pomada la podemos hacer en 2 horas por el tiempo de agitación, la incorporación. Sin embargo, una pomada, un semisólido más denso, te puedes llevar hasta 8 horas o 12 horas hasta que logres las condiciones de evaluación que van a ser nuestras áreas de aseguramiento de calidad.
¿Se acuerdan que vimos unas pruebas que hace control de calidad? Bueno, lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Tamaño de partícula todavía no te da, así es de que pues dale otro poquito, ¿no? Aunque no te tienes que salir de ciertos parámetros, porque la formulación te dice cuánto tiempo, vamos a suponer que vamos a hacer un bloqueador solar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos primero? Empezamos a calentar el agua en grado sanitario, incorporamos el excipiente, los materiales, la materia, perdón, el principio activo, ¿no? Ya se mezcló. En eso, tú estás documentando, ya adicioné esto, ya adicioné aquello, y todo eso va en base al file master. Y los tiempos de agitación y temperatura también están declarados. Entonces tú tienes que ir siguiendo esa receta. Y hay recetas que duran, como te digo, en 2 horas ya hiciste la mezcla, pero hay otras que dicen, no, pues tan solo en la mezcla me voy a llevar 8 horas porque tengo que esperar a que se logre este tamaño de disolución o esta muestra tiene que irse al laboratorio y hasta que no me libere el laboratorio esta muestra puedo seguir a la siguiente etapa que ya es adicionar el principio activo. Entonces, sí difieren mucho, ¿no? De un proceso al otro. Incluso los equipos, cuando ya tienen algunas deficiencias, pues también pueden generar un poco de tiempo en lograr el producto que se espera hacer evaluado. Pero propiamente que te va dando la pauta para ir liberando la etapa siguiente es el área de control de calidad. Cuando te dice, ya tomé la muestra de tu mezclado, está bien, ahora sí pasa a homogenizar. Ya que lo homogenizaste, pues te vas a dilatar, ¿qué te gusta? Unos 40 minutos en hacer el proceso. Pero lo difícil es, digamos que el tiempo en el que el muestreador de aseguramiento de calidad se lleva la muestra, lo evalúa, lo analiza y saca su reporte y te dice, sí, ya cumplió, sigue con la siguiente etapa, ¿no? Y así, es una cascada de tiempos y obviamente cada file master tiene esos tiempos ya establecidos porque se supone que es un proceso ya validado. Y el decir validado quiere decir que es repetible, que tú en cada proceso tienes que llevar los mismos tiempos, ¿sí? Pero sí difieren algunos los procesos, ¿no? Los tiempos. Ok, vale, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, el otro día lo estábamos platicando, cuál es la diferencia entre un homogenizado y un emulsificado? Pregunta la palabra que te dice la palabra de emulsificado. O sea, el emulsificado sí lo entiendo, pero Ujú. más o menos si me doy un poco El al emul- proceso homogenizado. digamos que la emulsión lo que genera Ujú. es un rompimiento o una unión entre las moléculas agua, aceite. Acuérdate que un emulgente trabaja con, o es hidrofílico o hidrofóbico. Entonces, lo que genera entre ellos es la unión bioequivalente de estas dos etapas o esas dos fases. Ese es el emulgente. Y el homogenizador es el que te está, digamos que determina o que te ayuda a determinar el tamaño de partícula. O sea, uno digamos que lo incorpora y lo mezcla para que esa mezcla sea equivalente. Y la otra es, ya lo tienes bien mezclada, ahora tienes que darle un tamaño de partícula. No sé si me explico. O sea, que cada esferita, cada microesfera o cada partícula ya debe de llevar una misma cantidad agua-aceite o aceite-agua, según sea la fase. No sé si Ok, ya entendí. Vale, gracias. alguien más hable ahora o calle para siempre. ¿No? Ok. Bueno, un tema. Voy a generar un examen en línea. Se los voy a pasar para que lo evalúen y si lo aprueban, les voy a mandar por correo el link para hacer el examen de conocimientos hasta este momento, para que en línea, pues ahora sí que lo contesten los muchachos y podamos evaluar
qué tanto hemos, con qué nos estamos quedando, ¿no? Con qué estamos tomando de esta información y qué nos está promoviendo para nuestras funciones, ¿no? ¿Qué podemos utilizar de esto para nuestras funciones? Ese es el concepto o el fin de esta evaluación. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Pues señores, si no tienen algún otro comentario, pues yo les agradezco mucho su interacción, su interés por las presentaciones. Todavía nos faltan algunas, de acuerdo a nuestro temario o nuestro cronograma, pero si no me equivoco son calificación de áreas, ¿no, Ángel? Sí, es correcto. Bueno, vienen diferentes, vienen calificaciones, vienen áreas, servicios críticos, pero primero vamos con estériles. Bueno, vamos a acabar formas farmacéuticas, Ujú. ya para cerrar los puntos con marketing y con operaciones. Y de ahí ya nos vamos a la parte de ingeniería, que son servicios críticos, áreas, clasificaciones y todo eso. Ok, entonces diríamos que la siguiente sería líquidos, ¿no? Que es propiamente donde ya empiezan los áreas, los temas de inyectables y todo eso. Es correcto, líquidos y líquidos estériles. Ok. Y después ya vemos clasificación de áreas y calificación de sistemas críticos. Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si no hay ningún otro comentario, pues solamente agradecerles su aportación y pues cualquier cosa estamos aquí. Dice aquí una pregunta de Yasmín, ¿hasta cuánto tenemos para contestarlo para que pueda reposar toda la información el día de hoy? Bueno, mira, no sé si te ha tocado tener un examen en línea. Ahí están las reglas como dicen, del juego, ¿no? Por cada pregunta es un cierto tiempo y por cada ítems también es un cierto número de preguntas. Pero no va a ser nada que no hayamos visto. No, sí, pero me refería que, por ejemplo, hoy manda el link y hasta cuándo podemos contestar, o sea, hasta cuándo podemos acceder a ese link. A eso me refería, o sea, por ejemplo, para ahorita, pues dejarlo tantito y ya, por ejemplo, a lo mejor mañana temprano o el lunes temprano. Sí, no, apenas el examen apenas lo voy a pasar para que lo evalúe Diana. Si me lo autoriza, pues nada más lo subo y comparto el link por correo y ahí dice el tiempo de ejecución del examen. Casi a la hora que terminen el examen, a los 2 segundos ya tienen la calificación en línea nuestros líderes. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Listo? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Bye, Bye, gracias.